tercer grupo de obreros. ¿Quién es este tercer grupo de obreros? ¿Cuál es el siguiente movimiento que sale en la palestra en el recorrido de la profecía? Y que trae como elemento principal una verdad nueva, nunca antes predicada. Identificamos en la historia. El siguiente movimiento que trae una verdad nueva y que debe de ser nueva en todos los sentidos para ser proclamada al mundo. En el momento en que se proclama la segunda verdad, ya Cristo había resucitado, entonces esa era la segunda verdad presente, la crucifixión, sí, y la resurrección. Sí. La tercera verdad. Vamos a la tercera, vamos al tercer grupo, que debe aparecer en un tiempo diferente al segundo grupo y con una verdad presente diferente a los del primero y segundo grupo, porque cada grupo tuvo una verdad presente necesaria para ese tiempo. El siguiente movimiento. Alguien podría pensar, pues el movimiento de la Reforma Protestante, es decir, comandada por Martín Lutero, ¿cierto? Pero aquí tenemos un fenómeno. Primero, Martín Lutero no trajo ninguna verdad nueva. En realidad las Escrituras dicen de que la obra de Martín Lutero no consistió en traer ninguna verdad nueva. En el Conflicto de los Siglos, en la página 439 dice, la obra de la Reforma consistió, es decir, ¿en qué consistió? En devolver a los hombres la palabra de Dios. ¿Qué es lo que había pasado con la Reforma? ¿O cuál fue la misión de la Reforma? Abrir la luz. Nuevamente, quitar el eclipse que había pasado durante mil años de oscuridad que el Papa había sometido al cristianismo, es decir, a la Iglesia Apostólica. En otras palabras, en devolverle la palabra de Dios al pueblo, después de que Roma les había negado las Santas Escrituras. No fue el propósito de Lutero traer una nueva verdad. Es verdad que él trajo la justificación por la fe, pero esa no era nueva verdad. Esa era una de las verdades o uno de los complementos de la verdad que fue predicada por los apóstoles, y el libro de Romanos habla mucho de la justificación por la fe. En realidad ahí es donde se fundamenta la verdad de la justificación por la fe. Fue proclamada por Pablo y está relacionada íntimamente con el ministerio de Cristo como Salvador de la raza humana. Entonces, esa es una de las tantas verdades que el cuerno pequeño tiró por tierra, cuando dice que iba a tirar por tierra la verdad e iba a pisotearla. Entonces lo que hace Martín Lutero nada más es restaurar esa verdad que ya había estado en el pasado, pero que necesitaba ser restaurada. No era una nueva verdad. El otro movimiento que trae sí una nueva verdad es el movimiento milerita, es decir, el movimiento de los adventistas del primer día. Ellos sí traen una nueva verdad. ¿Y cuál es la nueva verdad que ellos traen? Ellos traen el juicio. No, ellos traen el anuncio de la segunda venida de Cristo. Esa es la verdad que ellos traen. Nunca se había proclamado el anuncio de la segunda venida de Cristo. Es más, Pablo había dicho de que le había advertido a la iglesia de Tesalonicense que no se dejaran engañar. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 2, le dice Pablo a los tesalonicenses que no se dejen. Vamos a leerlo. Dice en el segunda, capítulo 2, dice: os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro modo de pensar, ni seáis conturbados ni con espíritu, ni con palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Qué es lo que Pablo está sentando ahí o dando por sentado? Que el anuncio de la venida de Cristo no podía anunciarse hasta que primero no viniera
la gran apostasía y se manifestara el hombre de pecado. Esa gran apostasía y ese hombre de pecado es la llegada del papado en el año 538, y de esa gran apostasía es la que está haciendo énfasis el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que dice el conflicto de los siglos. Entonces, antes de ese evento no se podía andar proclamando de la venida de Cristo. Tenía que esperarse hasta después de ese evento para poder empezar a llegar a recibir un mensaje que estuviera relacionado a la segunda venida de Cristo. Pues bien, en 1798 el hombre de pecado cae, es decir, es derrumbado de su pedestal. Y en el año 1818, Miller recibe la convicción del mensaje del segundo advenimiento de Cristo, basado en una fecha, que no es el propósito ahora entender por qué la confusión, pero basado en una fecha, se da el mensaje de la segunda venida de Cristo. Es más, y entonces surge la iglesia adventista del primer día. Adventista porque creían en el advenimiento de Cristo, pero del primer día porque todos eran guardadores del domingo, es decir, los mileritas. Ellos son los que empiezan el movimiento y van a proclamar por diferentes lugares de la tierra el advenimiento de Cristo para el año 1843 primero y después para 1844. Hay un gran desengaño que se da después cuando Cristo no aparece. Inmediatamente en 1844 se le da una revelación a la hermana White donde se le indica que el pueblo adventista debe continuar todavía predicando sobre muchos pueblos, naciones y lenguas el mismo mensaje que Miller había proclamado, pero ya ahora no basado en una fecha. O sea, el mensaje era correcto en su esencia, el incorrecto era la fecha y el evento para lo cual estaban aplicando. ¿Me doy a entender? Entonces encontramos que en 1844 surge, ¿qué cosa? Otro movimiento, se disuelve el movimiento milerita y surge el movimiento adventista. Ambos son como hermanos, es decir, ambos movimientos surgen en un periodo tan corto que pareciera ser que son movimientos hermanos. Es más, uno inclusive adoptó el nombre de otro, o parte del nombre del otro. Por ejemplo, los adventistas del primer día, y más adelante surgen los adventistas del séptimo día. ¿Por qué razón lleva un fenómeno? Al hacer mención de los grupos del grupo número 3 y el grupo número 4. Miren lo que dice el versículo 5. La profecía los fusiona al punto que algunos de ustedes no se percataron. Y por eso es que me dijeron de que había 4 grupos nada más. Pareciera ser que la profecía los fusiona a ambos grupos. En el versículo 5, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Solo ese versículo nos está hablando de ¿qué? Son dos. De dos grupos, pero pasa tan desapercibido que pareciera ser que son un solo grupo. Porque están tan íntimamente relacionados el uno con el otro, al punto que uno ha adoptado parte del nombre del otro. Y entonces, mis hermanos, tenemos el grupo de la hora sexta, que es el movimiento milerita, con el mensaje de la segunda venida de Cristo, y tenemos el grupo de la hora novena, que es el mensaje del juicio sobre los muertos, es decir, del santuario, que es lo que verdaderamente iba a comenzar en 1844. A quien se le aclara ¿qué es en realidad lo que iba a empezar en 1844? Y se le da la revelación de todo el juicio que iba a iniciar en ese tiempo, es precisamente a la fundadora de la iglesia adventista del séptimo día. Es decir, con esa verdad, la iglesia adventista arranca la verdad del santuario y del juicio sobre los muertos. Una verdad nueva, que incluso ninguna otra denominación la cree ni la acepta. Que haya en el cielo un juicio ahora mismo y que haya un juicio investigador y que se está desarrollando, que empezó en 1844, no es creído, pero esa es la verdad fundamental del pueblo adventista del séptimo día, o es decir, del cuarto grupo de obreros. Por eso es que eso lo podemos leer en
en consejos, en Cristo en su santuario, en la página 12. El tema del santuario debería ser cuidadosamente examinado, puesto que en él descansa el fundamento de nuestra fe y esperanza. Sí, el fundamento de la fe adventista radica ¿dónde? En el santuario. Pero no en el santuario terrenal, sino en el santuario celestial. La obra ministradora de Cristo en el santuario celestial. Una verdad peculiar. Y a través de esta verdad deberían haber conducido al mundo o revelarle al mundo el inminente juicio que está por venir. Y debería haber sido proclamado a las naciones. Esa verdad del santuario aglomera el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, donde de una manera resumida se explica el mensaje que Dios le dio al pueblo adventista del séptimo día. Esa es la peculiaridad. Dice el mensaje del primer ángel: temer a Dios y darle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Señalaban al ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el juicio investigador, y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos, sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Ahora Dios levanta al pueblo adventista. Este sería el cuarto grupo de obreros. El sexto es el movimiento milerita, adventista del primer día, y el segundo es, el cuarto es el movimiento adventista del séptimo día. Le da una misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio a muchos pueblos, naciones, lenguas. Esa es la comisión que se le entrega al pueblo adventista. Hay libros enteros de la inspiración que habla de cómo debe de efectuarse y desarrollarse esa misión, cómo debe de llevarse el evangelio a las naciones y a las gentes paganas para que lo conozcan. Cómo y qué tipo de mensaje, porque el mensaje, ojo hermano, el mensaje que se debe proclamar al mundo es el mensaje de verdad presente. La obra que Cristo está haciendo ahora en el lugar santísimo, después de haberlo salvado en la cruz del Calvario. La obra que Cristo está desarrollando, el mensaje del primer ángel, anunciarle al mundo que viene un juicio donde Dios no hará excepción de persona y que pagará a cada uno según sean sus obras. Ese es el mensaje, esa es la verdad presente, y no hay otra verdad presente que se le dio al pueblo adventista sino esa que está fundamentada en el santuario. Así como cada movimiento, por ejemplo, la proclamación de la verdad presente de los judíos fue el sistema ceremonial. La proclamación del segundo grupo de los apóstoles fue Cristo crucificado. ¿Por qué los discípulos iban a seguir hablando del sistema ceremonial? O hacer del mensaje del sistema ceremonial el mensaje central de la verdad de ellos, cuando en realidad se les había dado una verdad presente que ellos tenían que proclamar. El movimiento milerita, el tercer grupo, se le da un mensaje de verdad presente y lo proclamaron fielmente también. El movimiento adventista se le da un mensaje de verdad presente que debería ser proclamado fielmente cada sábado en las mañanas. Cada momento que se va a predicar al mundo, se le debería de enseñar al mundo y advertir el inminente juicio que viene sobre este planeta en sí, y donde todos tendremos que compadecer ante ese tribunal de Cristo. Eso es lo que en esencia representa el mensaje del santuario y del mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel. Pero hay un fenómeno que ocurre en el proceso. Testimonios para ministros, página 86, dice lo siguiente: está cundiendo en el mundo la impresión de que los adventistas del séptimo día están dando a la trompeta un sonido incierto y que están siguiendo la senda de la mundanalidad. Hay un fenómeno improvisto que Dios que Dios hizo consideración, en la parábola lo reveló. Ese fenómeno iba a ocurrir.
a pesar de que el pueblo adventista, nosotros recibimos una misión solemne para poder ser testimonio de las naciones, hay un cambio de dirección en el proceso. En lugar de ir a conquistar el mundo termina conquistando al adventista. Y entonces, ¿cuál es el fenómeno que ocurre dentro del pueblo? Entonces el pueblo empezó a parecerse más al mundo que a Cristo. Y entonces se rompe o se quiebra la dirección de la orden que Jesús le ha dado al pueblo adventista. Y entonces, ¿en qué aprieto se ve Jesús ahora? ¿En qué aprieto se ve ahora el dueño de la viña? ¿En qué crisis? Se ve envuelto en una crisis, y lo peor del asunto es que la crisis llega en un momento cuando está terminando el tiempo para poder hacer la cosecha. ¿Sí me doy a entender? Sí. Entonces dice, Servicio Cristiano, página 49. Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando las iglesias por doquier. ¿Qué es lo que está viendo? El panorama que la inspiración está viendo. Está viendo que la iglesia cambió de dirección. E iba rumbo a la tierra prometida, y ahora ha agarrado rumbo ¿a dónde? A Egipto. En lugar de avanzar con la misión de llegar a la tierra prometida, cambia de dirección y retrocede. Y se redirige ahora al mundo, a Egipto, al Egipto antitípico. Y ahora entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cumplir la misión? ¿Cómo hacemos para que el dueño de la viña cumpla su objetivo? Porque el día está acabando. Las señales indican que el día está llegando a su fin. Todos se están aglomerando, todos se están preparando para culminar este día de trabajo que viene partiendo desde el Éxodo. Entonces el dueño de la viña se ve en la necesidad de hacer un llamado de emergencia. Busca el sexto grupo. Al sexto grupo. Viene el quinto grupo, estamos en el cuarto. Y ahora viene, y entonces él hace un llamado de emergencia y va a la plaza. ¿Cuál es la plaza, dijimos? A la iglesia. Y entonces, ¿a dónde va a encontrar esos obreros? En la iglesia, pero están desocupados. Están ahí. Entonces va a la plaza. Y es un grupo, es decir, es un grupo de obreros que vuelve a amar en un momento trascendental. Él sabe que el tiempo se está acabando. El reloj va a caer a las 5 y solamente tendrá 1 hora exacta a partir de ahí. Entonces dice en Joya de los Testimonios, volumen 1, página 335, ya estoy en el grupo, en el quinto grupo. Dice, el pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. ¿Qué es lo que hace ahora Dios? Se va a la plaza y hace una última obra en favor de esta plaza. De esta plaza que está en el último tiempo de la historia. A esta hora a las 5. Va a esta plaza y hace una última acción. Es la última acción que él hace en favor de la iglesia. Por eso es que dice de que es la obra final que va a ser en favor. Es como un favor, es como una acción benévola que él va a hacer
para que no se termine perdiendo por completo este último grupo de obreros que él llamó, que perdieron la dirección y que van rumbo a Egipto. ¿Cuál es la última obra? El sellamiento de los 144,000 que van a subsistir sin defectos delante del tribunal de Dios. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Va a la plaza y busca a 144,000. Es la última obra en favor de la iglesia. Pero los obreros son de la misma, misma iglesia. Sí, de la plaza, de la iglesia. Por eso es que es la última obra en favor de la iglesia, no del mundo, sino de la iglesia. Parece que la obra a favor del mundo es ir a trabajar a la Biblia, pero él lo llama de la plaza. Él lo llama de la plaza. Y estos que elige son 144,000 obreros, los últimos obreros que él está llamando para poder terminar lo que los 4 grupos anteriores no pudieron terminar. Entonces, en esa etapa estamos ahora. Eso es lo que Dios está buscando en cada lugar de entre los adventistas del séptimo día, y lo busca con lupas. Yo había escuchado de que el fuerte pregón lo harán otras gente de otras iglesias. No, el fuerte pregón lo hacen ellos, para eso están siendo contratados. Para eso los está llamando el Señor. Ya lo vamos a ver, para la obra que ellos van a hacer. Esa es la función. Ellos son los que son investidos. Dios no puede usar gente de otra iglesia porque las otras iglesias no tienen la verdad. Donde está la verdad es en el pueblo adventista, a pesar de que no está siendo practicada por muchos. Pero ahí está la verdad. Entonces Él no puede llamar ignorantes que no conocen la verdad para ir a enseñarle a otro mundo ignorante que tampoco conoce la verdad. Va a necesitar llamar de los que conocen la verdad, es decir, la verdad pura, para poder ir a traer a los que están en ignorancia. Es obvio que a donde Él va a ir a buscar a estos 144,000 es a la iglesia. Por eso es que es la última obra que se hace en favor de ella. O sea, lo que se hace es reemplazar a los que no pudieron hacer nada, y los que van a ser rescatados van a usar esos puestos que dejaron los otros. Entonces, el punto es que todos están dentro del pueblo adventista, y hace Dios una obra en favor de ellos, para poder así ponerlos en el campo de labor durante una hora. En esa hora van a ocurrir fenómenos. Los que estuvieron ayer en el estudio van a darse cuenta que en esa hora los 10, la mujer y la bestia y los cuernos reciben poder, se unifican por una hora. Esa misma hora que ella se unifica es la misma hora que se les da a estos para poder sacar a todos los justos que están dentro de Babilonia y que deben ser liberados antes de que ese convenio se rompa. ¿Me doy a entender? Entonces, la obra de ellos es formidable. Está representada en las escrituras por el mensaje del otro ángel que se une al tercero. Ese otro ángel está descrito en el capítulo 18 de Apocalipsis. En verdad, ese ángel es el que ilumina toda la tierra, si ustedes se han dado cuenta. Es muy poderoso. Y el acto que la inspiración nos está diciendo, si ustedes han leído el capítulo 18 de Apocalipsis en el verso 1, donde dice que ese ángel es muy poderoso y toda la tierra es iluminada, es porque en realidad el movimiento que representa ese ángel es en realidad el movimiento más poderoso que habrá existido en la historia de la tierra y que Dios haya contratado para poder servir como instrumento de salvación para la humanidad. En el libro de Primeros Escritos nos da referencia en la página 277, dice: después vi otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Nótese que este ángel poderoso viene en auxilio de ¿qué mensaje? Del tercer ángel. ¿Y cuál es el mensaje del tercer ángel? Es el de la hermana White. O sea, por causa de la decadencia de la iglesia y su cambio de dirección rumbo a Egipto, el mensaje del tercer ángel ha perdido fuerza y anda tambaleando. No porque el mensaje no sea verdad, sino porque el pueblo que lo va profesando ha cambiado de dirección y no le está dando el sonido a esa trompeta como debería de ser.
Entonces, ante esa decadencia y debilidad, hay otro ángel que dice que llega, es decir, otro mensaje llega y se une al mensaje del tercer ángel para darle fuerza y vigor a este mensaje. Y su mensaje dice, recibió, bueno, dice, y unirse su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La obra de este ángel, de este otro ángel de Apocalipsis 18:1, comienza a tiempo. Quiere decir que hay un tiempo determinado cuando debe de empezar, para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifique hasta ser un fuerte pregón. Dice que el mensaje del otro ángel, es decir, del ángel de Apocalipsis 18, comienza a tiempo. Hay un tiempo exacto determinado cuando debe iniciar para poderle dar fuerza y potencia al mensaje del tercer ángel para ser proclamado ante las naciones. Mensaje Selecto, volumen 2. En la página 16 también dice: pero no hablo mis propias palabras cuando digo que el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora 11ª, habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. Se prevé de que en la hora 11ª Dios va a efectuar una obra formidable a través de este grupo, de este mensaje, al punto de que miles se convertirán a la verdad porque la oirán por primera vez. Conflicto de los siglos, página 669 nos dice también: el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844, hablando del Millerita, fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra, y algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento. Habla de un poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Lo que Dios está preparando para poder enfrentar la última hora de la tierra es un poderoso movimiento que le va a hacer frente a la bestia, al falso profeta y al dragón. Inimaginable. Este mensaje tendría que ver con el zarandeo. Obviamente el mensaje va a ser un zarandeo, pero lo va a hacer primero en la iglesia y luego lo va a hacer en Babilonia. Ambas van a ser zarandeadas con este mensaje. Ambas van a ser zarandeadas. Al punto, hermano, que sellar a los 144,000 no va a ser cosa fácil. Cuando veamos el estudio de ellos, vamos a ver que eso no va a ser cosa fácil. Satanás va a poner todas sus fuerzas y artimañas para tratar de impedir el sellamiento de ese grupo. Él sabe que es el último grupo que Dios va a sellar. Es el último grupo que Dios está llamando y lo va a investir de toda la plenitud del poder del Espíritu Santo para hacer la última magna obra sobre esta tierra. Así es de que va a impedir a toda costa. En Eventos del Tiempo Final dice en la página 84: durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel ha de descender del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. Manuscrito 64 dice: en la hora 11ª Dios reunirá una compañía fuera del mundo, fuera de Egipto, para servirle a Él. Va a haber un ministerio convertido. ¿Quién es este ministerio convertido? 144,000 individuos que han sido sellados. Aquellos quienes han tenido privilegios y oportunidades de ser inteligentes en relación a la verdad y sin embargo continúan oponiéndose a la obra que Dios quiere hacer, serán vomitados, pues no acepta el servicio de ningún hombre cuyos intereses estén divididos,
Él acepta todo el corazón o no acepta nada. Muchas personas en ese tiempo saldrán de otras iglesias y a la hora 1/10 obedecerán toda la verdad, porque no se han opuesto en contra de la luz del cielo, sino que han vivido de acuerdo a la luz que tienen, mientras aquellas quienes han tenido gran luz, grandes privilegios y oportunidades, han fallado de vivir en la luz y serán dejados a un lado. Su luz brillará menos y menos hasta que sus lámparas se apaguen por falta de aceite de gracia en sus vasos con sus lámparas. Hermanos, Dios está predeterminando un movimiento totalmente apartado de todo ligamento humano o mundanal, investido con el mayor poder que Dios pudo haberle entregado a un grupo de seres humanos en la historia. Lo que ocurrió en el Pentecostés es algo pequeño para lo que va a ocurrir en la hora 1/10 de la historia de este mundo. Es algo pequeño. ¿Sabe que en el Pentecostés, por mencionar, por ejemplo, todos los que fueron ungidos con el Espíritu Santo se volvieron absolutamente dependientes de Dios? Fueron investidos de poder de lo alto, al punto que ni para transportarse necesitaron de las fuerzas humanas. Podemos mencionar un fenómeno, por ejemplo, el etíope. ¿Se acuerdan? El etíope que venía investigando las escrituras y no había quien explicara las escrituras. Y en un abrir y cerrar de ojos el Espíritu ha teletransportado a Felipe, saber de dónde, y lo ha llevado a ponerlo a la par del etíope en un carruaje. Y ella dice, ¿entiende lo que lee? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y dice que Felipe empezó a ¿qué? A explicarle por todos los profetas acerca de la obra que Cristo iba a venir a hacer. Al punto que dijo el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues aquí hay agua. Y dice que lo bautizó y no había ni subido del agua el etíope cuando el Espíritu teletransportó a Felipe a saber a dónde y lo ha desaparecido de su lado. Si eso ocurre en el pasado, en el Pentecostés en miniatura que ocurrió, figúrese lo que va a pasar en el que viene. En verdad, la inspiración no se equivoca al decir que en una hora estos van a lograr algo que todos aquellos en la historia pasada no lograron. Hechos de los Apóstoles, página 91. Dios enviará a su viña a muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Habla de pastores y ancianos. Es decir, enviará a muchos que no han sido dedicados con la imposición de las manos, refiriéndose que la gran mayoría no van a ser ministros los que van a ir en la cabeza de este movimiento final. La gran mayoría serán gente común que estaban en la plaza. ¿Cómo estaban? Esperando. Desesperados, probablemente relegados, ignorados. Nadie lo había contratado. Nadie los había contratado por diferentes razones. Cientos, dice, sí, miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza, cuando podrían estar empleados en algún ramo del servicio activo. A los tales Cristo les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade, y también vosotros a mi viña. ¿Por qué muchos más no responden al llamado? ¿Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar en el púlpito? Ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. En la mayoría, este grupo poderoso que Dios pretende levantar y sellar dentro del pueblo adventista serán en su mayoría laicos, pero consagrados, que han estado ahí entregados al Señor. Conflicto de los siglos, página 664. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder,
El Señor obrará por conductos de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Mis hermanos, dice que Dios va a usar a los que sean humildes instrumentos. ¿Quién es un humilde instrumento? Hay dos tipos de humildades. La humildad natural que alguien puede presentar en su apariencia porque es humilde, por naturaleza es humilde, es decir, su carácter es noble, sencillo. Y otro es la humildad espiritual. A lo que se está refiriendo la Escritura es a la humildad espiritual. ¿Qué conlleva ser humilde instrumento espiritualmente? Estar dispuesto a ser como niño y ser enseñado por Dios. Esa es la humildad espiritual. Por eso es que el Señor, cuando viene a la tierra, elige este grupo, este gremio de 12 que parecían niños que estaban dispuestos a creer lo más descabellado de ese momento, pero estaban con un corazón sincero, al punto que cuando Jesús preguntó, fíjense que por ahí andan diciendo que yo soy Elías, otros dicen que yo soy un profeta, otros dicen que, ¿y ustedes quién dicen que soy? Sale Pedro, el más berrinchoso, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero reconocer que Él era el Cristo cuando se les había enseñado toda la vida que el Cristo venía impetuoso, como un príncipe, como un conquistador, y lo que tenían ahí era un pobrecito que había sido carpintero toda su vida. Entonces Jesús le dice, sos bienaventurado, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Un niño que está dispuesto a creer, a pesar de que va más allá de donde la mente suya ha sido manejada, manipulada, pero que está dispuesto a creer porque tiene evidencia suficiente para creerlo, a pesar de que va contra toda la popularidad de la época, a pesar de que sabe que va a ser rechazado, odiado, vituperiado y hasta si es necesario la muerte, como terminó crucificado cabeza abajo. Pero creyó como un niño. Un niño, esa es la característica de él, una persona humilde, sincera, noble, que lo pueden dejar en alta mar, pero si el papá le dice, espérame aquí, hay una gran tempestad, el niño le cree que va a volver el padre, él cree que su padre va a volver a pesar de que el barco esté hundiendo, porque le confía, es humilde, sincero, cree en la palabra que le está diciendo. Muy bien. Por último, tenemos el denario. ¿Qué le dijo el dueño de la viña al mayordomo, capataz? Págame primero a los últimos. ¿Quiénes eran los primeros en recibir el denario? Los judíos. Aunque no se les había hecho ningún contrato que se les iba a dar el denario a ellos, o se les iba a pagar igual que a los primeros. Se les iba a pagar lo que era justo. Pero el dueño de la viña decidió pagarles a todos. Pero nótese, ¿por qué razón reciben primero el denario? ¿Y qué es el denario en sí? ¿Qué representa el denario? Bueno, el denario obviamente es la recompensa, ¿cierto? Es la recompensa por su labor. Entonces, ¿cuál es la recompensa que van a tener todos los niños de Dios, los siervos de Dios, los hijos de Dios? ¿Ah? La salvación, la vida eterna. ¿Cierto? Es de la recompensa. Entonces quiere decir que ¿quiénes son los primeros en recibir la vida eterna? Los últimos. Entonces dice el Testimonio para Ministros, página 445. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, o de aquel que es el único que puede dar vida y que puede colocar sobre la frente la señal o inscripción. A aquellos a quienes se les concederá la inmortalidad, la vida eterna.
El sello es el denario, el sello que le garantiza la inmortalidad, la vida eterna, la recompensa, La paga. la paga de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir que va a pasar con los 144,000 redimidos? Ellos son sellados, ¿pero para qué? Son sellados para no morir más. Por eso es que Apocalipsis los describe como santos vivientes. Son los primeros en recibir la garantía de la inmortalidad, donde se les imposibilita a la raza humana y a los poderes del mal matarlos, es decir, quitarles la vida. Quiere decir que ellos Van a ser transformados. no transformados en el cuerpo. Nótese lo interesante, allí surge una pregunta. ¿Qué cuerpo es el que van a tener ellos mientras están dando el fuerte pregón? Porque ahí han sido sellados para la vida eterna. Ellos ya no pueden morir durante el fuerte pregón. ¿Qué cuerpo van a tener? El mismo cuerpo humano. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios ha puesto un ángel poderoso al par de ellos para que los blinde de cualquier atentado de la humanidad. Eso lo dice Primeros Escritos, página 16. Ángeles en forma de guerreros acamparán alrededor de cada uno de ellos, solamente para brindarles protección hasta que pase el proceso y Cristo venga. En la segunda venida de Cristo, Cristo cambia el cuerpo de mortal a inmortal a todos. Pero la garantía de la eternidad se les ha entregado a ellos antes, aún estando en cuerpo mortal. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en ese sentido, entonces ellos son los primeros en recibir la recompensa, el denario. No ven la muerte, son sellados para estar con vida por la eternidad. Van a pasar el proceso del fuerte pregón, van a enfrentarse contra el dragón, contra la bestia, contra el falso profeta, contra Babilonia. Van a enfrentarse, sí, pero van a salir ilesos. Van a pasar por la gran tribulación de la tierra y de las naciones, pero saldrán ilesos hasta la segunda venida de Cristo, este último grupo de obreros. Y en ese sentido ellos reciben primero el denario, la recompensa. ¿No es maravilloso Dios como Grandioso. ha manifestado todo lo que va a hacer? Hermanos, en una simple parábola que quizás muchas veces le hemos escuchado, que la han leído en la iglesia para ir a hacer obra misionera, ¿no? Allí usualmente donde ocupan esta parábola. Pero es una revelación extraordinaria de los misterios del reino de Dios. Por eso Jesús dijo, porque a uno le he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a otros no, porque han determinado no escuchar y no ver. No porque Dios no quiera, sino porque ellos han decidido Hacerlo. no escuchar y no ver tampoco. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Si tan solo pudiésemos correr el velo y ver el plan que Dios tiene para nosotros, nuestros ojos se maravillarían, maravillarían. Pero necesitamos tomar decisiones, porque recuerden, Dios no hará nada si nosotros no tomamos decisiones. Hay muchas personas que en su afán por alcanzar una norma más elevada abandonan el pueblo adventista, se van y forman sus grupos, etc. Satanás lo hace, es decir, de esa manera, por un propósito en vista. Él sabe de que a donde Dios llega para buscar y seleccionar a este grupo es precisamente la iglesia adventista del séptimo día. A uno lo ciega tanto de los oídos, de los ojos, como los ensordece de los ojos, de los oídos, y a otro los corre antes de que pueda llegarse la oportunidad de ser sellados. Muy inteligentemente, porque como Satanás conoce muy bien la obra y sabe muy bien lo que está haciendo. Entonces esto nos deja en evidencia
que nosotros, a pesar de las abominaciones que puedan estar ocurriendo dentro de las filas del adventismo, debemos permanecer ahí por testimonio. ¿De acuerdo? Es decir, por testimonio a lo que Dios va a hacer. Recuerden de que actualmente Dios tiene una prioridad. ¿Cuál es la prioridad a la cual Dios va en busca? Sellar, buscar, sellar 144,000. Esa es la prioridad. No tiene la prioridad de traer mundanos. Y eso se ve claro y evidentemente porque hoy en día conseguir que un mundano se haga adventista es como... ¿No les parece de que a esa velocidad llegaremos al tercer milenio, cuarto, quinto, décimo milenio y no, eso no va a ocurrir nunca? Porque Dios ha cerrado, no es el diablo, no se vayan a confundir. Dios ha cerrado el corazón de los gentiles. Se los ha abierto a algunos por algún propósito especial o porque planea sellarlos. Y que están entre el pueblo gentil y que deben entrar al adventismo para conocer la verdad. Pero en su generalidad le ha cerrado el corazón a los gentiles. Por un propósito en vista. Entonces, la prioridad de Dios ahora es precisamente sellar 144,000. Por eso es que la obra es primeramente buscando la oveja perdida de la casa de Israel. La moneda que se perdió en casa. No fuera de la casa, sino la que se perdió en casa y que es necesario agarrar una antorcha y una escoba y buscarla. Que esa moneda es la que va a llegar a ser un 144,000. Muchas gracias, eterno Dios, por este día que nos ha permitido tener. Gracias, Señor, por un estudio que nos permitió desarrollar. Queremos, Señor, agradecerle por poder permitirnos investigar un poco acerca de las Escrituras y entender, oh Dios, lo que usted se propone hacer en el pronto porvenir. Le rogamos, oh Dios, que guarde todo esto que hemos aprendido en nuestro corazón y que el Espíritu Santo obre para bien en nuestras mentes. Le ruego, Padre, que bendigas a cada uno de los presentes durante esta semana que vamos a iniciar. Que su Santo Espíritu nos ayude a caminar en justicia y en rectitud. Ayúdanos, oh Dios, a poder honrarle en todo lo que emprendamos o lo que vayamos a hacer. Y prospera, oh Dios, todo lo que vayamos o hayamos planeado hacer durante los días de la semana. Gracias, Señor, por cada hora que nos permitió estar en este santo sábado. Sea bendito su nombre por siempre. Todo esto, Señor, se lo suplicamos y se lo rogamos y le agradecemos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.